Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Seguimos este recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles y en él vamos viendo, y lo hemos dicho muchas veces y siempre es como para que quede interiorizado, la vida cristiana como un proceso en que en la medida en que hay una adhesión a Cristo y a la fuerza del Espíritu, se van dando una serie de frutos a veces incomprensibles, porque allí donde nos parece que todo llegó a su final, que es la bancarrota definitiva, nos vamos a dar cuenta cómo vivido en la esperanza cristiana, se tiene esa fuerza interior, esa inteligencia espiritual, esa inteligencia emocional para saber vivir cada momento de una manera diferente, ¿no? Es lo que nos va a ir planteando este libro de Hechos de los Apóstoles. Digamos que aquí comienza la tercera persecución contra los cristianos, de nuevo con la intervención, una vez más, y esta vez activa y directa, de Saulo, y la dispersión de parte de la comunidad de Jerusalén, tal vez un grupo probablemente pues más liberales, los de habla griega. Los apóstoles se quedan, pero gran parte de esta comunidad se dispersa. Esto, lo dije ya aquí al comienzo de la reflexión, parecía ser un golpe mortal para la iglesia y no lo fue en realidad. La comunidad en esta circunstancia se hizo más misionera y la fe en Cristo empezó a extenderse por Samaria y más lejos. Vamos, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Esos que fueron expulsados iban difundiendo donde quiera que llegaban esa buena noticia. El día de la ascensión Jesús les había anunciado, recordémoslo, que iban a ser testigos primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Eso llega a nosotros también hoy, ¿no? Ahora lo empiezan a realizar eso que el Señor había visualizado ya en la ascensión. Uno de los diáconos helénicos, Felipe, es el que asume esta evangelización de Samaria y la ciudad nos dice pues que se llenó de alegría, aunque no leemos hoy, sabemos que la predicación de Felipe atrajo a muchos de ellos al bautismo y entonces los apóstoles Pedro y Juan nos dicen bajaron de Jerusalén a completar esta iniciación imponiendo las manos, dando el espíritu a los bautizados por Felipe. Es lo que entendemos hoy por el sacramento de la confirmación. Cuando lo realizaban los apóstoles en la primitiva comunidad cristiana, estaba el bautismo del agua y la imposición de manos por parte de los apóstoles, los que transmitían esa fuerza del Espíritu. Los diáconos bautizaban en agua y los presbíteros, los apóstoles imponían las manos, ¿no? Digamos que completaban, como se dice, la iniciación cristiana, que era el bautismo y la confirmación, y ya con la completez, con la comunión, que era la fracción del pan, ¿no? Entonces no habría que asustarse demasiado con visión histórica, con las dificultades, con las persecuciones que sufre la comunidad cristiana. Eh, Esto trajo, como decimos nosotros, no hay mal que por bien no venga. A veces vienen cosas buenas cuando han ocurrido estas situaciones. Siempre las ha experimentado y siempre ha prevalecido. Esta mañana, de hecho, en la homilía
de acá en la parroquia lo manifestaba, decía Pedro Casaldáliga, citando a Monseñor Casaldáliga, que la prueba más grande de que esta iglesia ha sido constituida por el Espíritu del Señor es que pese la fragilidad de nuestra propia iglesia, no ha terminado. O sea, la presencia del Espíritu está siempre allí y siempre está allí renovándola, ¿no? Para aquella comunidad de Jerusalén, lo que iba a ser el principio del final resultó ser el principio del, resultó ser lo que era el principio del final, resultó ser el inicio de la extensión de la buena noticia de Jesús a los pueblos vecinos. Así ha sucedido cuando en otras ocasiones cruciales de la historia se han visto cerrar las puertas a la iglesia en alguna dirección, con las invasiones, por ejemplo, de los pueblos bárbaros, el hundimiento del Imperio Romano, con la pérdida de los estados pontificios del siglo pasado, que tuvo que ir el papado a Aviñón. Siempre ha habido otras puertas y el Espíritu del Señor ha ido conduciendo la iglesia de modo que nunca faltara ese anuncio de la buena noticia y la vida de sus comunidades aparece entonces en medio de las dificultades como un testimonio en el mundo. Entonces, lejos de ser las dificultades un obstáculo amenazante, cuando son vividas en la esperanza cristiana, en la fuerza de la unidad, del amor, de la vida cristiana, entonces se convierte en un testimonio. Si tenemos fe y una convicción que comunicar, la podremos comunicar, si no es de una manera, es de otra. De alguna manera vamos a comunicar, como sucedía en la primitiva comunidad con los apóstoles y con los demás discípulos. Nadie les logró hacer callar, no podían encadenar la palabra. O sea, si una comunidad cristiana está viva, las persecuciones exteriores no hacen sino estimularla, para recrear nuevos modos de hacerse presente y de evangelizar en el mundo, ¿no? Lo peor es si no son los factores externos, esto es importante, si no son los factores externos, sino su pobreza interior la que hace inerte su testimonio. Cuando no somos testimonio de nada, esto sí ya debe preocupar. Lo que nosotros nos puede hacer, o a lo que nosotros nos puede parecer catastrófico, los ataques a la iglesia y a sus pastores, la falta de vocaciones, la progresiva secularización y cada vez más de la sociedad, los momentos de tensión, seguramente ocasión de bien, de purificación, de discernimiento, de renovado empeño de fe y de evangelización por parte de la comunidad cristiana, guiada y animada por el Espíritu, siempre va a haber una salida. Eso sí, también una llamada a la renovación de nuestros métodos de evangelización. Dios escribe recto en líneas que a nosotros nos pueden parecer torcidas. Vamos a centrarnos en el Evangelio del día de hoy. Venimos en todo este largo capítulo 6, que después voy a tratar de hacer una reflexión de suyo de este capítulo, porque me parece que es en el que podemos adentrarnos para interiorizar la importancia, la trascendencia de la Eucaristía en la vida cristiana. El discurso del pan de vida que Jesús dirige a los oyentes el día siguiente a la multiplicación de los panes en la sinagoga de Cafarnaúm entra en su desarrollo decisivo. Esta catequesis de Jesús tiene dos partes, tiene dos partes muy claras. Una que habla de la fe en Él y la otra de la Eucaristía.
Ojo con las dos partes, una, la fe en Él y la otra, la Eucaristía. En la primera afirma, yo soy el pan de vida. O sea, en la segunda dirá, yo daré el pan de vida. O sea, yo soy el pan de vida y en la segunda dirá, yo daré el pan de vida. O sea, ambas están íntimamente relacionadas y forman parte de la gran página de catequesis del evangelista, esa que nos ofrece en torno al tema del pan. Entonces yo soy el pan y yo les daré el pan. El que es el dueño del pan se da a sí mismo como el pan y no cualquier pan, sino el pan de la vida. Hoy escuchamos la primera. Vamos a adentrarnos en esta y mañana estaremos reflexionando sobre la segunda. Repetimos la última frase de ayer, el versículo 35. Yo soy el pan de vida, que es el inicio del apartado que tiene como contenido la fe en Jesús. Se nota enseguida, porque los verbos que emplea son el que viene a mí, el que cree en mí, el que viene a mí, el que cree en mí, el que ve al Hijo y cree en él. Ahora, se trata de creer en quién, se trata de creer en el enviado de Dios. Aquí se llama pan a quién. ¿A quién se llama pan? Aquí se llama pan a Cristo, no en un sentido directamente eucarístico, sino más metafórico, a una humanidad hambrienta. Dios le envía a su Hijo como el pan que le saciará verdaderamente. Luego en el comentario vamos a ver que es pan verdaderamente, que es Él como pan, que Él como alimento será el alimento por excelencia de la vida cristiana. Como también se lo envía como luz, recordemos, o como pastor, o como la puerta. Luego pasará a una perspectiva más claramente eucarística, con los verbos comer y beber, ¿no? En efecto, el efecto del creer en Jesús es claro. O sea, ese efecto de creer en Jesús es claro. El que crea en Él, ¿qué pasará? El que crea en Él no pasará hambre. O sea, no se perderá. Lo resucitaré en el último día. Tendrá nada más y nada menos que vida y vida en abundancia y la que es la mejor, vida eterna. La presentación de Jesús por parte del evangelista Juan también nos está diciendo a nosotros que necesitamos la fe como preparación a la Eucaristía, el que crea en mí, ¿no? O sea, somos invitados a creer en Él antes de comerle sacramentalmente, a creerle, el que crea en mí tiene vida eterna, el que crea en Él antes de comerle sacramentalmente. Entonces, ver, venir, creer. Para que nuestra Eucaristía sea fructuosa, antes tenemos que entrar en esta dinámica cual, en la dinámica de la aceptación de Cristo, aceptar a Cristo, de adherirnos a su forma de vida. Por eso es bueno que en cada misa, en cada Eucaristía, antes de tomar parte en la mesa eucarística, comiendo y bebiendo el pan y el vino que Cristo nos ofrece, seamos invitados y recibirle y comulgar con Él en la mesa de la palabra. Esto es bien importante.
escuchando las lecturas bíblicas y aceptando como criterios de vida los de Dios antes de pasar a alimentarnos de Él, creer en Él para alimentarnos de Él y para que ese alimento tenga el fruto que quiere proponer, que es vida y vida eterna. El que nos prepara a comer y beber con fruto el alimento eucarístico es el mismo a Cristo, ¿no? Que se nos da primero como palabra viviente de Dios. ¿Cómo se nos da el primero? Como la palabra viviente de Dios. ¿Para qué? Para que veamos, vengamos y creamos. Estos tres verbos son importantes. Para que veamos, para que vengamos y para que creamos en Él. Así es como tendremos vida en nosotros. O sea, es como cuando los discípulos, recordémoslo un poco esa escena, como cuando los discípulos de Maús le reconocieron a dónde, en la fracción del pan, pero reconocieron una cosa muy importante, que yo creo que es el enlace entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. ¿Cómo le reconocieron? Pero antes, ¿qué pasó? Ya antes ardía su corazón cuando explicaba las escrituras. O sea, nos enlazamos con la Eucaristía cuando nos conectamos verdaderamente, humildemente y honestamente con la palabra. La Eucaristía tiene pleno sentido cuando se celebra en la fe y desde la fe. A su vez, la fe llega a su sentido pleno cuando esa fe llega a la Eucaristía, se alimenta de ese pan que es Él verdaderamente. Y ambos deben conducir a la vida según Cristo, o sea, creer en Cristo, comer a Cristo, vivir como Cristo. Miren, ya con esto nos vamos a enlazar para el día de mañana. La fe, ¿para qué? Para poder creer en Cristo, ¿para qué? Para comer a Cristo y ¿para qué? Comiendo a Cristo, vivamos como, vivamos como Cristo. Fíjense qué hermosa esta secuencia que nos va dando San Pablo. Yo luego voy a proponer aquí en la comunidad parroquial un poco esa meditación profundizada incluso desde los padres de la iglesia de este capítulo 6 de este capítulo 6 de San Juan. Vamos a dejarlo por hoy aquí entonces. Vamos a pedirle a Dios que creamos en Él para comerle a Él y para, alimentados de Él, ser cada día un poco más Él en medio del mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.